Esto es Gestoras. El episodio de hoy es en español. Today's episode is in Spanish. You can read an English language transcript of our episode on our website, or you can view it on YouTube with English language captions. El podcast Gestoras te trae conversaciones con gestoras culturales del norte y del sur. Celebramos el trabajo de las gestoras latinas, compartiendo sus historias de éxito, desafíos y aprendizaje. Alicia Olivares Robles es actriz afroperuana, directora y fundadora de Mujeres Afro en Escena y de Ébano Teatro. Es actriz profesional, egresada de la Escuela Nacional de Superior de Arte Dramático de Perú. Fue productora general de la obra Al otro lado de la cerca, de August Wilson, actriz y productora ejecutiva de la obra Ropa íntima, de Lynn Notage, y asistente de dirección en la obra El amo Harold, de Athol Fugard, en el Teatro La Plaza. Gestora y directora del Encuentro Internacional de Mujeres Afro en Escena. Alicia busca generar espacios de creación cultural que empoderen la participación cultural de la mujer afrodescendiente. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Jimena, feliz, emocionada, contenta. Contenta primero por conocerte, Jimenita, y agradecerte por haberme encontrado, googleado, y por la invitación, así que feliz. Yo estoy feliz de tenerte aquí, encantada de haberte conocido y tener una nueva amiga y muy feliz porque la gente pueda escuchar del trabajo que tú haces, que es tan importante, y la generosidad y la dedicación que le has puesto al tratar de mejorar las condiciones para las actrices y gente de teatro afrodescendiente, que es increíble. Así que yo doy gracias de haberte googleado y haberte encontrado y que hayas aceptado ser nuestra invitada en esta sesión, esta serie inaugural de Gestoras. Y lo que nos interesa aquí en Gestoras es saber un poco las historias de las mujeres que están llevando adelante proyectos culturales en nuestras culturas latinas. Y quiero que me cuentes un poquito de ti. Tú te formaste como actriz, ¿de dónde salió esa pasión por la actuación? ¿Cómo cómo se hizo Alicia Olivares Robles? Sí, a ver, como actriz, desde que estaba en la escuela, en el colegio, sabía que tenía que ser artista en general, ¿no? No había presentación en el colegio que no salga a actuar, a bailar, a interpretar, y siempre la tuve clara, que mi sueño era ser actriz. Yo en ese entonces vivíamos en un pueblo donde, que se llama San José, donde en ese sitio no había teatros, no había salas de cine. Eh, Tuve una niñez con carencias también, déjame decirte, pero eso no me impedía el soñar, imaginarme un mundo imaginario que gracias a Dios, terminando la escuela, el colegio, mis padres se mudan a la capital, a Lima, nos mudamos todos, y acá en Lima, pues, teníamos acceso a todo, ¿no? Y hablé con mis papás y cosa que ellos no estaban de acuerdo a que yo me dedicara profesionalmente a la actuación, porque en ese entonces y hasta ahora no es que tengamos un mercado o una industria laboral, artística para los actores acá en Lima tampoco, pero en ese entonces, hace 20 años atrás, pues la situación era aún más crítica. Pero así, contra todo pronóstico, llorando, les dije, papá, mamá, por favor, apóyenme, y así fue que postulé, inclusive para que no ponerlos en aprieto, decidí postular a la Escuela Nacional de Superior de Arte Dramático. Así que postulo, ingreso a la Escuela de Arte y ahí ya a mis papás no les quedó otra que apoyarme y sí, de verdad. Entonces, ellos vieron en mí mi convicción, mi pasión y que no podía dedicarme a otra cosa, sino que no sea al teatro o al arte, a las artes escénicas. Y así que terminó la formación de 5 años en la Escuela de Arte Dramático.
5 años. Y así que de tu familia nadie tenía esa beta de teatro, de actrices. Tus papás deben Nadie, haber dicho, esta de dónde salió, deberían decir tus papás. nadie, nadie, exactamente nadie de mi familia. em, Ay, no sé, pero hay esa cosa aquí interna, esa cosa aquí es que no, no, no. Y cuando termino la escuela, mis papitos, que gracias a Dios los tengo vivos y han visto, han visto y están viendo de cerca todo ese camino y esa lucha constante, que no me he quedado con los brazos cruzados, por más que el panorama sea difícil, siempre estoy emprendiendo los proyectos, emprendiendo, gestando, haciendo. Si no hay, pues vamos a hacerlo, vamos a crearlo, veamos cómo lo hacemos. Pero no hasta el momento, después de tantos años, siempre he trabajado o en la producción, en la dirección, en la asistencia, o enseñando en talleres, o produciendo, actuando, pero siempre ligado al mundo artístico, al mundo teatral. Sí, se Y ve que así que naciste para esto, ¿no? Este fue el mundo para el que naciste. Y contame, Alicia, cuando tú te recibís, cuando sos diplomada de la escuela de teatro, ¿con qué te encontrás en cuanto a campo laboral y a cuanto a iniciativas y eso? ese es claro, dentro de la escuela como que vivimos dentro de una burbuja porque estás en una etapa de formación, pero cuando sales y termina la escuela y te confrontas con la realidad, ahí viene y es como recién empezamos, ¿no? Empiezas. Sí, no, no. Cuando salí de la escuela, yo he tenido muchos castings, he participado en novelas, pero que esas novelas de ese entonces eran novelas de época que requerían de personajes negros, y en ese entonces yo aún tenía 20 años, 21 años, no, no, a ver, para cualquier personaje que pudieran convocarme, yo participaba, ¿no? O sea, por el hecho esto de aprender, de tener esa experiencia, etc., etc. Y así he tenido personajes como esclava, de sirvienta, siendo afro, y hasta ese entonces no, ya después de 20 años, ya no aceptaría, por ejemplo, ese tipo de personajes, porque pues ahora mi valor es otro. Y, pero ha sido parte de mi aprendizaje, parte de mi experiencia de vida artística. Y después llega un momento en que yo digo, ¿hasta cuándo voy a seguir interpretando personajes solamente de esclava o de sirvienta? Entonces, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Entonces, eh, es así que decido crear mi productora de teatro y buscar historias donde los protagonistas sean actores afrodescendientes. Y me encuentro también con otra triste realidad, que en mi país no tengamos dramaturgas afro, o que se escriba teatro. Entonces, eso me lleva a mí a buscar otras historias, a acceder a otros autores internacionales. Ahí fue que encontré a esta historia de ropa íntima, que es en inglés Intimate Apparel, de Lynn Notage. Yo soy pésima con el inglés, pero Lynn Notage es una dramaturga afroamericana, ganadora de 2 Pulitzer, como dramaturga afroamericana, y así fue que protagonicé su historia, y cuál es una obra que amo y que ha podido participar en el Encuentro de las Américas en Los Ángeles. O sea, son historias, y que a mí, pues, eso ha sido para mí un crecimiento como artista. He evolucionado como artista, como mujer, como madre, y feliz, ¿no? Y creo que los actores nos preparamos para interpretar personajes de alto calibre, y no solamente personajes que están siempre estereotipados para los actores negros, ¿no?
Sí, y 5 años de preparación para hacer solamente es una vergüenza. Así que tú tomaste riendas en el asunto, dijiste, esto para mí no me sirve, no me alcanza, y fue ahí que empezaste tu trabajo como productora, y como gestora cultural. Claro, Em, porque así fue. Y antes de abrir esta productora Ébano, yo he trabajado como productora ejecutiva de otra asociación cultural se llama El Juglar, que su director es Miguel Pastor. Con él trabajé muchos años y era su productora ejecutiva. Ahí como que me preparé para cómo se ejecutan los proyectos, el tema de las funciones, etc., etc. Recorrimos todo el país con una obra de teatro Los Cachorros de Mario Vargas Llosa y tuve la oportunidad de centralizar el teatro a zonas muy alejadas del país o de los distritos donde por recursos económicos las personas no van al teatro. Entonces, eso también me llena de satisfacción de llevar teatro de primer nivel a zonas que no tienen acceso. Entonces, es algo que aprendí muchísimo con Miguel Pastor, que es un director de teatro, y a partir de ahí es que yo decido crear esta productora de teatro Ébano, ¿no? y contame un poco de cómo fue el proceso, porque sé que tenés también tu otra iniciativa, que es la Asociación Cultural Manitas, y luego culmina todo en Mujeres Afro en Escena. Contame un poco cómo fue esa progresión de un proyecto al otro. Sí, mira, cuando creo esto de Ébano Teatro, se cree y nace como la primera productora de teatro que produce proyectos artísticos con actores afrodescendientes. Eh, ¿Cómo nace Mujeres Afro en Escena? El 2020, cuando todo se paralizó y a todos los artistas nos metí, a todos encerrados en casa, y fuimos los últimos en volver a salir al mercado. Eh, Dije, bueno, no podemos actuar por lo pronto, pero podemos crear un encuentro virtual, podemos crear una plataforma virtual para poder conocer a otras mujeres creadoras alrededor del mundo, ya que la virtualidad nos permitía conectarnos, así como nos estamos conectando contigo, tú estás en Estados Unidos y yo estoy aquí en Perú, y la magia del Internet. Entonces, así fue que nace Mujeres Afro. Entonces, con esta ilusión de crear una plataforma para visibilizar y reconocer el talento de las mujeres creadoras en las artes. ¿Qué es lo que se estaba haciendo en Perú? Quería saber qué se estaba haciendo en Colombia, en Brasil, en México, cómo estábamos haciendo, ¿no? Y así fue. Presento el proyecto al Ministerio de Cultura aquí en Lima. Tuvimos la suerte de ganar estímulos económicos que nos permitió poder darle sostenibilidad al proyecto durante 2 años, y así fue que hemos ido creciendo y se ha creado una red, una comunidad de artistas mujeres afro, y sigo conociendo cada día nuevos talentos, nuevas historias, y es como, eso me llena de alegría porque es algo nuevo, todos los días es algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, una historia nueva, y eso sí me da mucha alegría ser parte de este proyecto. Y tú en Mujeres Afro en Escena tiene como varias ramas, ¿no? De trabajo, tiene distintos tipos. ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Cuáles son esas ramas de trabajo? Sí, mira, cuando primero nace como un foro, ¿no? Como un foro nace primero para tener esas conversaciones, estos diálogos, estas entrevistas. eh, y luego de este foro, una de las problemáticas que se discutió era la falta de profesionalismo para las mujeres que se dedican a la dramaturgia. Um, Esta falta de narrativas escritas por mujeres afrodescendientes. Entonces ahí fue que nace el Laboratorio de Historias. El Laboratorio de Historias, el cual la directora es Aida Bueno, Aida Bueno, eh,
que nos acompaña desde un inicio dentro de lo que es Mujeres Afro. Ella es antropóloga, es cineasta y tiene un proyecto hermoso que si algún día puedes ver el cortometraje Guillermina, cuando la veas te vas a enamorar de esa historia, cómo en tan poquitos minutos te puede traspasar y es una hermosa historia que de verdad les recomiendo que busquen, que googleen a Aida Bueno Sarduy. Ella es cubana española y tiene un hermoso proyecto que es Guillermina. Así que se van a enamorar y la van a amar como yo la amo. Eh, y así es que nace y se crea el Laboratorio de Historias. Hemos tenido 2 ediciones del laboratorio, uno que se realizó en Perú con historias de mujeres afroperuanas y el segundo laboratorio que se organizó en México con mujeres afromexicanas. Entonces son historias que están ahí para que puedan apostar por esas historias y que esas historias vean la luz y que realmente terminen en un producto, ¿no? En un producto tanto como obra de teatro o como un cortometraje o, ¿por qué no?, en un proyecto de cine. Pero para ello, pues, se necesita mucho apoyo, mucho recurso, levantar fondos, es todo un desafío gestionar, porque como siempre yo digo, ¿no? Yo como gestora cultural empiezo desde cero, porque yo no trabajo con un financiamiento que tenga o que sea financiado y yo administre o yo ejecute los recursos. Yo tengo que salir a buscarlos, o sea, tengo que buscarlos, tengo que levantar los fondos, buscar, armar un equipo de trabajo. eh, Sí, tú como gestora me debes, por ejemplo, hoy día hemos tenido 3 reuniones con diferentes organismos de cooperación internacional, hablarles del proyecto, contarles por qué es importante, cuáles han sido los alcances de estas 3 ediciones con Mujeres Afro en Escena. Y, y se sorprendían como una iniciativa individual, porque nació como iniciativa individual y desde que se gesta es un proyecto regional, porque ya no es un proyecto que le corresponde solo a Alicia Évena de Perú, ahora es un proyecto regional que yo tengo la mirada en que se convierta en un proyecto global, porque no hay una mujer afro creadora no, yo creo que no existen esas mujeres en todos los países en el mundo que están creando, que están gestando, que están escribiendo, pero que no tienen esos espacios o no tienen esas oportunidades, porque yo que lo vivo día a día, es inagotable, pero esa satisfacción y esa convicción y compromiso es lo que a mí me lleva a seguir haciendo camino al andar. Es eso, o sea, te tiene que apasionar la gestión, te tiene que apasionar, es una conexión de personas, te relacionas con personas, con distintas personas, y, y no sé si será mi talento o un don, no lo sé, pero me encanta y me encanta porque es muy difícil y muy complejo hacer y producir, eh, pero si hay pasión y tienes un propósito de vida, tienes que apostar el todo por el todo. Sí, y debes de tener tenido, como decís tú, no hay oportunidades, ¿no? Y tú las estás creando para, no solamente para ti, sino para un montón de mujeres, ¿no? En todas partes. ¿Y cómo encontraste que fue la respuesta cuando tú hiciste este llamado, cuando abriste el laboratorio de historias? ¿Cómo fue? Debe haber sido como encontrar agua después de tener sed para mucha gente. ¿Qué tipo de respuesta has tenido, no? Mira, con respecto al laboratorio, exacto, porque tenemos la convocatoria, hay convocatoria para el laboratorio, tenemos convocatoria para el encuentro, y cuando se abren las convocatorias para el encuentro, recibimos todo tipo de proyectos, entre buenos, no tan buenos, maravillosos, pero sentimos esa necesidad, pues justamente de que faltan herramientas, faltan preparación eh, para, para la población afro en las artes, porque
las intenciones están, pero hay que darle ese abanico de oportunidades, esas herramientas, esos espacios para que ellas puedan crecer, sus historias puedan evolucionar. Entonces, sí se necesita apoyo, se necesita la escucha y cuánto quisiera que estas mujeres puedan acceder a becas y puedan estar pasar por la universidad para que puedan profesionalizarse. Eso sí veo la urgencia y lo veo por los proyectos que recibimos tanto en el encuentro como en el laboratorio. Eh, Porque el laboratorio está dirigido para voces nuevas, no para voces nuevas, para voces emergentes, no para personas que ya se hayan realizado, ya estén en la palestra, no, sino para personas que tienen una historia, que son chicas jóvenes o que son personas mayores que tienen 40, 50 años y que tienen una historia ahí guardada en el cajón, pero por temor, por miedo, por no tener la oportunidad. Ajá. Sí, sí, te iba a preguntar si para ti Voces Emergentes es lo mismo que Voces Jóvenes. Me alegro mucho de escuchar que no es solamente Voces Jóvenes, sino esas mujeres que sí, que tienen sus historias pero no las han contado, ¿no? Que hay muchas, particularmente de ciertas generaciones. Exactamente, y eso es lo maravilloso del laboratorio, que no tenemos esos límites de edades, ¿no? Porque a veces las convocatorias son para 20, 28, 20, 30 años, 20, 35 años. ¿Y qué pasa con la población de 40, 50, 60 años? O sea, ¿por qué discriminar, no? O sea, ¿por qué discriminar? Entonces, eso, y que te encuentras, por ejemplo, tenemos una historia ahí pendiente de financiar, que es de una artista afroperuana. Ella es Charo Goyoneche, se llama ella, es una artista cantante magistral que tiene una historia de vida para poder contarla a través de un documental o cortometraje que es maravilloso, y ella con más de 60 años no se perdía una sola clase, no se perdía una sola clase con sus aportes, y como era virtual, desde su casa se conectaba, eso fue en el 2021, y presta a aprender. Y siendo una gran artista afroperuana, es Charito Goyoneche, a quien, si es que me escucha, le mando un besote, y que su historia está ahí, pendiente de recibir y buscar apoyo para que se pueda hacer realidad también. Así que lo que está frenando la expansión que podrías tener y el alcance que podría tener esto es la falta de financiamiento. ¿Cuál es tu sueño para Mujeres Afro en Escena? ¿Qué sería si viniera una hada madrina hoy? ¿Qué deseo le pedirías? Ay, mi deseo es que Mujeres Afro en Escena se convierta en una plataforma internacional, se convierta en un fondo para que esas historias que están para producirlas y llevarlas a cabo puedan ser financiadas sin tanto requisito, sin tanto filtros, ¿no? Sin tantos filtros, sino apoyar con capital semilla, que como siempre yo digo, basta con un capital semillo que te impulse a emprender tu proyecto. Es vital, eso es vital, porque, por ejemplo, y tú, Alicia, por ejemplo, ¿cómo haces? O sea, primero yo empiezo con una inversión mía, es una inversión mía, y de mis propios ahorros yo invierto porque creo en el proyecto, ¿verdad? Y si a lo largo del camino se logran conseguir los apoyos, se logran conseguir el financiamiento, bienvenido y a continuar. Pero si yo, por ejemplo, si estuviera a la espera de que caiga dinero o que pueda ingresar dinero al proyecto, no avanzaría. O sea, no avanzaría porque tú como gestora sabes que lo más difícil es levantar fondos para financiar un proyecto a largo plazo. Y este reto es aún mayor porque hacer un proyecto regional y es un proyecto itinerante que va de país en país, me confronto a distintas realidades, es encontrar nuevos socios en cada país,
este, es como volver a empezar y volver a empezar y volver a empezar, porque no se ha establecido en un solo lugar, no se ha establecido en un solo país, y eso es un reto que lo hace aún mayor. Por ejemplo, hoy en una reunión con una fundación me decían, mira tu visión, tu visión del proyecto, eh, ¿cómo me dijeron? Este es un proyecto exponencial, creo que es la palabra, es un proyecto exponencial que va creciendo y creciendo hasta que sea un proyecto, ¿por qué no un proyecto global dirigido a la mujer afro en las artes? Y que pueda conseguir ese fondo, ese financiamiento. Yo no soy una ONG, no, es una productora de teatro independiente. Es una productora de teatro independiente que gesta un proyecto que que se autogestiona con recursos propios, con recursos de cooperación, de la sociedad civil, postulando a las convocatorias que da el Estado. Entonces, siempre estoy en esa búsqueda de, de colaboradores, pero mientras tanto el carro continúa, ¿no? Continúa, Continúa, sí, sí. Sí, así continúa, que es ¿no? como No, cada vez que vas a hacer una producción nueva, cada vez que vas a hacer una iniciativa nueva, tenés que empezar, como dijiste tú, desde cero a volver a armar todo el edificio, todo el apoyo, financiamiento. Uf, eso es agotador. Y al mismo tiempo estar en la parte artística, asegurarte que la parte artística siga y al mismo tiempo me imagino que también dar ánimos a las mujeres con las que estás trabajando para que no se den por vencidas, ¿no? En estas situaciones. sí, Debes hacer mucho definitivamente. terapia tú para ellas, me imagino. Definitivamente que sí, Jimena, y lo que también he aprendido esto es que la producción es una cosa, la gestión es otra cosa. O sea, de verdad, yo lo que me vengo especializando más en la gestión eh, y empíricamente, porque yo no he pasado por la universidad para estudiar gestión cultural. Me encantaría llevar una maestría en gestión cultural, pero creo que tengo la maestría de la vida en el día a día, Sí, pero sí, definitivamente también me faltan herramientas y es un aprendizaje constante. He tenido muchos errores, pero también muchos aciertos y es algo que me siento tan orgullosa de mí misma, de que cómo poco a poco el proyecto se va posicionando a nivel regional y es como sí. que y que tú, por ejemplo, googleando, buscando gestoras culturales, me hayas ubicado. Eso para mí ya ese reconocimiento a mi labor es lo que busco justamente en ese reconocimiento a la labor de cada mujer creadora que está en este momento gestando, muy al margen de su color de piel. O sea, muy al margen. Es una necesidad que tenemos las creadoras, las gestoras, de poder transformar realidades. Y ese es el Sí, propósito que tenemos de vida, ¿no? Porque yo soy actriz, yo estaría más que feliz protagonizando historias, estando en el teatro, eh, pero ya alguien me dijo una vez, necesitamos ese volcán de fuego que eres tú para que esté detrás de cada proyecto. Entonces, porque yo digo, sí, entiendo, pero también entiéndame a mí, ¿no? También entiéndame a mí que es esa necesidad de actuar, pero sí. viendo otros que están actuando y yo digo, me es tan feliz ver que he sido parte de eso y es lo que te hace feliz y sí, eso, o sea, eso. Sí, pero es como me da la impresión al escucharte hablar de esto y en nuestra conversación anterior que para ti es como una vocación, como un llamado al ocupar este lugar, ¿no? Al crear oportunidades, al ayudar a que la Sí, gente salga, como decís, de la invisibilidad y adelante. Y por eso estás dispuesta a poner a un lado, a usarlo todo lo que sabes como actriz, como persona de teatro, pero poner a un lado las ganas que tenés de actuar porque tenés este llamado, como que este deber y esta inspiración de poder ayudar a los demás.
Es que sí, es que no puedo, o sea, no, em, sí, no sé, es un don de verdad. Creo que es un don Sí, y como se diría, ¿no? Hasta que la representación digna se haga efectiva realmente. O sea, que justo ahora, trayendo al contexto esta película, La Sirenita, ¿no? sí. Que ya decía el director, yo no la, yo no he convocado a Halle Bailey, como que se pronuncia Halle, le voy a decir Halle, ¿no? Por el hecho de ser solo negra. O sea, por ser negra no lo he convocado. Si no la convoqué porque es una actriz totalmente extraordinaria, con una voz extraordinaria, con un talento extraordinario. Eh, si- por qué tenemos que fijarnos si eres blanca, negra, gorda, flaca, china? O sea, tú estás transmitiendo ese talento, transmitiendo esa emoción y no te estás fijando en el color de tu piel. O sea, eso es absurdo. Y eso es lo brillante y por eso la actuación de ella es brillante y espero que todo el mundo y las niñas vean y Sí. tengan referentes y que sea maravilloso verse que mira, y porque la sirenita que yo vi hace como más de casi 30 años, pues era la sirenita blanca de pelo rojo y etc, etc. Sí. Y mi hijito, yo tengo un niño de 5 años y si mi niño de 5 años está a la espera del estreno que justamente es hoy aquí Sirenita. En Lima se estrena hoy, pero hubo una premiere antes y ¿sabe lo que me dice mi hijo? Me dice, mamá, va a actuar una actriz afro en escena. Te hizo el año, el día, el mes, el año con eso. Sí, Mamá, sí, es una mujer afroescena. va a actriz una afro ¡Ah! en escena. ¡Ay, lo amo! Imagínate, pero imagínate. ¡Ah! ¡Qué belleza! ¿No? ¡Ay, Alicia! ¡Qué belleza! Con 5 años, Sí. con 5 años no, y mi hija Anjali, que es otra talentosa, mi hija Anjali, ella en el colegio la invitan a recitar un poema, ella elige el poema Me gritaron negra, porque me vio a mí en algún momento hacer ese poema de Victoria Santa Cruz. Ella lo interpreta a su manera y gana el concurso, fíjate. Oh, Gana el concurso y entonces yo digo, ay, Dios mío, gracias, porque ese legado que le estoy dejando a mis hijos y esa sí, identidad y se sientan orgullosas de sí. que mamá es una mujer afro Y en ese orgullo. escena. Exactamente, exactamente. Todo tiene sentido. O sea, todo tiene sentido. Las migrañas, el llanto, la tristeza. Y cuando ves así, y yo le digo, sí, hijito, vamos a ir juntos, vamos a ir. Y todos estamos esperando para ir a ver el estreno de La Sirenita. Y para mí va a ser vital verlo con mi hija y con mi hijo Adrián, ¿no? O sea, es vital eso, vital. Ah, sí, qué divina, las dos historias, ¿no? Y quiero que me cuentes un poquito, porque nos hemos estado acercando al tema, que me cuentes un poco, así nuestros escuchas pueden saber, ¿cuál es el contexto para los artistas afrodescendientes en el Perú? ¿Qué dificultades se encuentran? Me adelantaste un poco con lo que te pasó a ti cuando te recibiste, y ahora que tenés esta red más amplia de mujeres afrodescendientes, todos sabemos que existe un gran legado de racismo, desafortunadamente, en nuestro continente. ¿Qué cosas en particular son las que más sobresalen para ti como problemáticas y qué ideas tenés tú de cómo puede la gente ayudar a que esas cosas cambien? Wow. Solucioname todo el problema de racismo en América Latina ahora, ya. No, no, pero te pregunto porque tú sos una mujer, tú sos la mujer que está realmente con la antena parada, ¿no? Para ver la realidad de muchas mujeres afrodescendientes en muchos países diferentes y ver las realidades que enfrentan. Y de repente
algunas cosas que se te han ocurrido. Uy, si hubiera esto, ayudaría un poco. Yo, claro, a ver, aquí en Perú no es que tengamos un mercado amplio para trabajos en general para los actores, en general, ¿no? En general para los actores, en general, ¿no? ¿Qué haría yo? Es uno, que se empiecen a escribir historias, empezar a escribir historias, crear una productora de cine, cosa que no tenemos una productora de cine para población afrodescendiente o afroindígena que se pueda producir a un nivel internacional con altos estándares, porque se hacen cosas, pero a veces como que nos limitamos por los presupuestos y solucionamos, pero sí apostar por grandes historias eh, y por buscar este, ese fondo y poder llevarlo a cabo. Y no solamente que en Lima, sino buscar al interior del país que otras mujeres artistas tenemos al interior del país, porque no solamente todo es Lima. Eh, y si tuviera la posibilidad de tomar decisiones, me sentaría con la presidenta de la República no le pediría, le exigiría que su mirada le exigiría así, porque ya eso de estar pidiendo, por favor, no, o sea, o al Mm, ministro de Cultura, o sea, de realmente pónganse a trabajar y apuesten por las historias de estas mujeres afro, apuesten por estas historias y de inicio de inicio a fin, o sea, de inicio a fin. Y hablaría con los programadores de los teatros que puedan ser inclusivos, ¿no? Que hay una mayor diversidad en su programación artística, una mayor diversidad de historias, eh, una mayor inclusión, si es que estaría desde mi poder hacerlo, eh, y más oportunidades para todos nosotros, ¿no? Para todos, no para todos. Yo involucro a todos. Eh, Porque también la población blanca también tiene sus propios problemas, también tiene sus propias dificultades. Entonces, aquí yo creo que si algún, cosa que nunca se me ha pasado por la cabeza, pero si tuviera el poder y es gobernar como para todas, no solamente para algunos, y no solamente en beneficio personal, sino en un beneficio mm, colectivo. Entonces, eso sí lo tengo claro siempre. Y eso creo que ah, ahora que estoy aquí, digo, sí, ¿no? Por ejemplo, la política es algo que yo no va conmigo, aunque me digan que el proyecto es político, cosa que yo siempre digo, yo soy artista, pero con los artistas de alguna manera hacemos política con las transformaciones que hacemos, ¿no? Este, y peor aquí en el Perú, que como está políticamente, olvídate, ¿no? mm. Sí, te iba a decir que lamentablemente la noticia es que si estás haciendo actuación, ya estás haciendo teatro, estás haciendo política. Lamento informarte. No, ese valor que tenés tú de beneficiar en forma colectiva, de buscar el beneficio para la mayor cantidad de gente posible, te queda clarísimo. Lo transmitís de una forma queda muy claro que eso es un valor muy central para ti. Pero te voy a hacer pasar ahora, porque estamos en los últimos minutos de nuestra conversación, pasar de lo general a lo muy particular. Si hay una mujer que ahora tú estás viendo muchas mujeres que están entrando en escena, mujeres afro que están entrando en escena, que están en la situación que estabas tú hace unos años saliendo de su formación académica, ¿qué le dirías hoy a una mujer así que quiere empezar a hacerse su camino en el teatro o en la gestión?
Lo primero que yo le preguntaría es, si no te dedicaras a esto, ¿a qué te dedicarías? Si me responde otra carrera, entonces le diría, no lo hagas. Porque si tienes un plan B para algo que tú es para toda tu vida, porque si tú a mí me preguntas, Alicia, si no hicieras teatro o cine, ¿a qué te dedicarías? Dejaría de respirar, porque a mí esto es lo que me da vida. Si no estoy actuando, gestando, eh, no me veo en otra cosa. Entonces, me matas si es que me dices, dedícate, a, no sé, es algo que te tiene que latir aquí. Que el camino es difícil, es recontra difícil. eh, y más aún si no tienes los recursos, pero si tienes el talento, el compromiso, la convicción y esas ganas de comerte el mundo y que el Mm. mundo conozca tu talento, tu aporte y que no solamente sea en beneficio tuyo, sino en dar, porque el actor, el artista está compartiendo sus emociones, sus sentires, en cada función dejas el alma en el escenario. Es como Sí. los cantantes, como los artistas, dejamos el alma, la vida ahí, o como el jugador de fútbol, dejamos todo en la cancha. Eso le diría, le preguntaría primero eso. Eh, y después, eh, el compromiso, la convicción, la disciplina, la constancia. Este es un camino, la constancia, la paciencia, porque a veces queremos resultados como ya, ahorita, no, no, Sí. no, no, todo a su tiempo, todo proyecto va madurando de a pocos, ¿no? Ahí. eh, no sé, creo que ya me extendí, pero desde ahí lo abordaría. Sí, me encanta tu pregunta, de primero plantear la pregunta, si no estuvieras haciendo esto, ¿qué harías? Y decir, si hay un plan B, entonces no tenés que estar haciendo esto, porque cualquiera sea la vocación que una tiene, cualquiera sea lo que una cree que tiene que hacer, va a salir caro en todo sentido a lo largo de la vida y hay que tener una convicción absoluta y una entrega absoluta a buscar ese camino. Y si tiene cualquier tipo de reserva o de duda, sigan buscando chicas, porque ese no es el camino, ¿no? Sí, Exactamente, exactamente. Y también es vital quiénes son tus soportes de personas que te rodean. También es sí, importante. Si tú no puedes sola, pide ayuda, busca ayuda, apoyo. Yo siempre digo que tengo mujeres afropoderosas que de alguna manera me han dado ese soporte, esa mentoría y que es Aida Bueno, Mariela Noles Cotito, Jenny Cuesta, es una afrocolombiana maravillosa, Ana Lucía Mosquera, peruana, afroperuana, y así podría dar tantos nombres que son mujeres que han apostado por mí, que están ahí, si yo necesito un consejo, una ayuda, dispuestas a guiarme, porque son mujeres que tienen toda una trayectoria. Entonces, eso es lo maravilloso, el desprendimiento, el compartir, el ser solidario, ¿no? En darnos la mano. Y ese crecimiento mío se lo debo a ellas. Es parte desde que nació la idea a la fecha, han estado ahí acompañándome hasta ahora, y al cual yo estoy totalmente agradecida, ¿no? Porque no voy a decir que solamente ha sido por mí, no, no. Hay un grupo humano de personas, mujeres afropoderosas, que están apoyándome, guiándome, enseñándome, porque es un constante aprendizaje. El conocerte a ti, Jimena, ¿no? Es esta entrevista previa que tuvimos, todo un aprendizaje contigo. Y es maravilloso, esa tu honestidad, ¿no? Tu honestidad, tu apertura. Entonces, esto es maravilloso, porque esto es más que lo veo como un conversatorio sí, que como una entrevista y me hace me sentir, alegro. Sí, sentir como si sí, estuvieras aquí, que estamos hablando así.
Y bueno, con un poco de suerte, capaz que podemos eso algún día. Alicia, quiero hacerte una última pregunta y un último pedido. Y la última pregunta es, como tú sabes, como habíamos comentado antes, cada una de las gestoras que viene a nuestro programa deja una pregunta para alguna otra, ¿no? En el banco de preguntas. Te voy a leer la que te toca a ti. Esta pregunta te la hace Laura Huertas Migus, que es la directora de la División de Museos del Instituto de Museos y Bibliotecas de Servicios para Museos y Bibliotecas de aquí de Estados Unidos, que es una agencia parte del gobierno federal, y pregunta, ¿en qué identidades, en cuáles de tus identidades te apoyas en tu trabajo y para tener éxito, para hacer que las cosas se vuelvan realidad? En ser una mujer afroperuana, en, en sentirme orgullosamente afroperuana, una mujer orgullosamente afrodescendiente. Esa identidad es la que a mí me ha llevado o me está llevando hasta donde estoy. eh, y, que, y, que, y que es un empoderamiento como mujer negra, como mujer afro. Así es, me identifico. ¿Y qué pregunta quieres dejar tú para la próxima o para una de tus próximas colegas? ¿Cuáles son los desafíos y retos a los que se tiene que afrontar para llevar con éxito su próximo proyecto de gestión, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos y esos retos a los cuales se tiene que confrontar? Sí, bueno, Alicia, ha sido un placer enorme conversar contigo, enorme, y sé que vamos a seguir con estas conversaciones fuera del contexto de gestoras. Te agradezco tanto tu generosidad y tu tiempo, tu honestidad, calidez, todo lo que has compartido con nosotras, y te deseo el mejor de los éxitos en este emprendimiento en esta aventura en la que estás, en cualquier cosa que te podamos ayudar o apoyar. Ya sabes que contás que sos parte de nuestra familia y contás con el apoyo de todas nosotras. Este episodio de Gestoras fue presentado por Jimena Varela y producido por Cecilia Ibanier. Fue producido en Washington, D.C. y Lima y mezclado en el programa de gestión cultural de American University, Washington, D.C. El diseño gráfico es de Vía Silva. La música es Hace que exista, de Eli Almic. Encuéntranos en YouTube en Gestoras y en Instagram y Facebook en Gestoras Podcast. Gracias por escucharnos.